En este vídeo seguimos avanzando sobre el cuarto tema del curso de programación. Y lo que vamos a ver en concreto son distintas formas de copiar arrays en Java. Veremos que en Java realmente los arrays actúan como objetos. Esto lo que implica es que si hacemos una copia de un array, realmente tanto la copia como el array original son el mismo objeto, ya que hacen referencia a un mismo espacio de memoria. Y bien, a partir de aquí pues veremos una forma de copiar arrays pero desvinculándolos el uno del otro. Esto lo haremos a través de un clonado de arrays. Y bien, tal y como acabamos de comentar en la introducción, en Java, cuando se almacena una variable no primitiva, es decir, un objeto, lo que se hace realmente es almacenar la dirección de dicho objeto en memoria. Esto realmente es lo que se conoce como un puntero a una dirección de memoria. Entonces, aunque realmente en Java no se pueden declarar punteros, cuando se utilizan objetos, realmente internamente estas referencias se hacen a través de punteros. Esto lo que implica es que si hacemos una copia de un array, al tratarse de un objeto, lo que estamos haciendo realmente es copiar esa dirección de memoria donde se encuentra el array original. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Creamos un array de enteros que se llama nums, que tiene 5 elementos con los enteros del 1 al 5. Y luego creamos un nuevo array de enteros al que llamamos copia array. Si ahora yo en la siguiente instrucción a copia arrays le asigno el array nums, realmente estoy haciendo una copia de ese array, pero esa copia realmente hará referencia al mismo objeto. De hecho, si yo ahora sobre el índice 0 de copia arrays pongo como valor un 0, aquí podríamos interpretar pues, que el array original tiene 1, 2, 3, 4 y 5 y copia array tendría pues 0, 2, 3, 4 y 5. Pero no es así, ya que como hemos dicho, al hacer esta copia, lo que hacemos realmente es copiar la dirección de memoria donde se encuentra este objeto. Por lo tanto, si luego imprimimos el contenido de ambos arrays, los dos tienen el mismo contenido, ya que realmente están apuntando a ese mismo objeto. Entonces, tanto el array nums como el array copia array tendrán pues, los elementos 0, 2, 3, 4 y 5. Y si, por ejemplo, imprimo directamente el valor del array sin convertirlo a string, ambos arrays me mostrarán el mismo espacio de memoria, ya que realmente ambos apuntan al mismo objeto. Entonces, en ocasiones, pues puede que queramos hacer una copia de un array, pero que no sea una copia por referencia, sino que sea una copia totalmente independiente. Pues para hacer esto podemos utilizar el clonado de arrays, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. En Java todos los objetos tienen el método clone para clonar un objeto. Esto hará una copia exacta de ese objeto que clonemos, pero en otro espacio de memoria. De este modo, si modificamos ese clon, no estaremos modificando en ningún momento el objeto original. Entonces aquí tenemos un ejemplo similar al anterior, donde hacemos una copia realmente, que es una copia por referencia, y una copia por clonado. Tenemos un array de enteros con números primos, del 1 al 23, y luego creamos dos arrays adicionales de enteros, copia clonado y copia referencia. En copia clonado lo que vamos a asignarle es el array primos, pero utilizando sobre él el método clone. Esto es un método de la clase object, por lo tanto todos los objetos tienen ese método. Entonces esto me devolverá una copia de primos, pero en otro espacio de memoria, de modo que si modifico algún elemento del array copia clonado, en ningún momento estaré cambiando los elementos del array que se llama primos. Aquí en este caso pues estoy cambiando en copia clonado el primer elemento de ese array y asignamos un 0. Por lo tanto, en copia clonado tendré los elementos exactamente igual que arriba, pero el primero será un 0, mientras que primos no habrá cambiado. Sin embargo, si ahora en copia referencia guardo el array primos, aquí lo que realmente estoy haciendo es asignando la dirección de memoria donde está el objeto primos. Entonces luego, cuando cambie en ese nuevo array copia referencia el valor del segundo elemento con índice 1 y le ponga un 0, estaré cambiando ese elemento tanto en el array copia referencia como en el array primos, ya que ambos están apuntando al mismo espacio de memoria. Por lo tanto, luego cuando imprimamos estos tres arrays, primos y copia referencia serán exactamente iguales y ambos tendrán ese segundo elemento a 0, ya que al cambiarlo en copia referencia se copia también en primos.
Sin embargo, copia clonado, ese segundo elemento no lo tendrá cambiado y lo tendrá como en el array original, ya que realmente se generó un clon antes de hacer ese cambio. Y además en la primera posición tenemos guardado un 0, ya que es lo que hemos hecho en esta instrucción de aquí. Y únicamente se asigna ese 0 a el array copia clonado. Esto no afectará a ninguno de los otros porque realmente hemos creado un clon de el array primos original. Y bien, luego además también tenemos un método que me permite copiar parte de un array en otro array, aunque realmente esto ya deberíamos ser capaces de programarlo de forma manual. Pero bueno, existe el método arrayCopy, que lo que hace es a partir de un array original indicarle la posición de origen de ese array original y luego un array adicional que será donde haremos la copia de esos elementos. Entonces tendremos un array 2 y una posición de inicio donde vamos a copiar esos elementos en el destino. Y finalmente un quinto parámetro indicando la cantidad de elementos que se van a copiar de un array a otro. Supongamos que tenemos el array 1 formado por variables de tipo char donde tenemos las siguientes letras. Entonces si ejecutamos arrayCopy indicándole como origen el array 1 y luego el índice 2, lo que le estamos indicando es que empieza a copiar a partir de ese índice con la posición 2. En este caso será el tercer elemento, que es la letra F. Entonces, a continuación, esa copia la vamos a insertar en el array 2, que es el que tenemos bajo, empezando por la posición 0, es decir, por el principio. Y finalmente copiaremos 7 elementos. Entonces copiaremos desde la F hasta la A. Y cada uno de esos elementos se copiarán en el array destino, array 2, en esas 7 primeras posiciones. Y luego ya en ese array 2 podríamos tener más elementos o no. En definitiva, lo que estamos haciendo es copiar parte de un array en otro array. Y bien, veamos también un ejemplo de cómo utilizar este método para copiar parte de un array. Aquí tendríamos el array primos de nuevo y luego vamos a crear un array que se llama copia, que en este caso no es una copia todavía, ya que estamos inicializando un array de enteros con la misma cantidad de elementos que tiene el array primos. Aquí en principio, si el array primos tiene 7 elementos, pues el array copia también tendrá 7 elementos. ¿Qué sucede? Que si yo no asigno ningún valor a esos enteros, en principio todos los valores del array copia estarán a 0. Entonces, si yo luego utilizo el método arrayCopy, utilizando como origen el array primos, indicándole que empieza por el índice 1, y luego como array destino le indico copia y el índice de inicio el 3, lo que hará es copiar a partir de ese segundo elemento 4 enteros, iniciando en el índice 3 del array copia, que es el array destino, por lo tanto en la cuarta posición. Aquí realmente en el array copia he puesto 8 elementos, esto estaría mal, este último 0 sobra, entonces voy a hacer un cambio para reflejar que realmente en esa última posición hay un 0. Entonces en vez de copiar 4 elementos, copiaríamos 3. Ahora ya lo tendríamos bien, empezamos realmente a copiar a partir de ese segundo elemento, que es el 2, y lo vamos a introducir en el índice 3. Entonces el índice 3 realmente es el cuarto. Este sería el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces copiamos el 2, el 3 y el 5. Copiamos esos 3 elementos y el resto de elementos de copia pues están a 0 porque no les hemos asignado ningún valor cuando hemos creado el array de enteros. Y bien, para terminar, veamos estos mismos ejemplos en Visual Studio Code. Y pegaremos en primer lugar la diapositiva donde teníamos esos 3 arrays. Aquí me marca un error ya que debo importar la clase de arrays de Java Util. Ahora ya lo podríamos ejecutar y como podéis ver tanto el primer array como el último son exactamente iguales, ya que ambos acceden al mismo espacio de memoria. De hecho, si hiciéramos un sysout de primos directamente sin convertirlo a string, de copia clonado y de copia referencia, aquí lo que nos mostraría es el espacio de memoria donde apunta cada uno de estos objetos. Si lo ejecutamos, como podéis comprobar, tanto el primero que es primos como el último, que es copia referencia, ambos acceden al mismo espacio de memoria, mientras que el copia clonado ha sido creado en un espacio de memoria distinto. Por ello, cuando modificamos copia clonado, no estamos modificando ni primos ni copia referencia. E incluso si creáramos otra copia, que se llame por ejemplo copia referencia 2, y le indicamos que copia referencia 2, le indicamos que es igual a copia referencia, al primero que teníamos, realmente estamos asignando copia referencia 2, copia referencia 1, y copia referencia 1 está apuntando al mismo espacio de memoria que el array primos. Por lo tanto, si ahora, por ejemplo, en copia referencia 2
el primer elemento con el índice 0 le pongo como valor igual a -1, y ahora imprimimos también ese copia referencia 2, incluso con su espacio de memoria. Ahora al ejecutarlo, ese -1 se va a cambiar tanto en el array primos como en copia referencia como en copia referencia 2. Y los tres arrays realmente tienen asignado ese mismo espacio de memoria, porque al ser objetos, en todo momento estamos copiando la dirección de ese objeto original que era primos. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo empezaremos con los algoritmos de ordenación.